hermanos, pueden ir yendo a Romanos capítulo 14. Ya prontito vamos a dar lectura. Vamos a estar en Romanos 14. He decidido interrumpir la serie de Juan por temas de capítulos. Nos enfrentamos a Juan capítulo 13 y en estos próximos domingos hemos interrumpido y vamos a comenzar en enero nuevamente con Juan capítulo 13 para dar seguimiento a todo el capítulo. Estaba en mi corazón estos versículos para compartir con la congregación y creo que hoy es un día muy bueno para esto. Romanos 14, vamos a estar entre el 14 y algunos versículos del 15. Cuando llega esta temporada que muchos celebran la Navidad, es interesante, mis hermanos, ver el debate que se formula en las iglesias a causa de este tema. Entre los cristianos más conservadores han llegado al punto muy extremo de tildar a cristianos de paganos y mundanos por celebrar la Navidad. Y otros en el extremo de llamar legalistas a los que se sienten que no deben celebrarla. Si miramos, por ejemplo, dónde llegó este tema, en Inglaterra, en el siglo XVII, es sorprendente. En Inglaterra prohibieron la Navidad por 13 años. De hecho, sancionaban legalmente, daban multas considerables a aquellos que celebraban la Navidad. Esto se dio cuando en plena guerra civil, el parlamento dominado por los puritanos, ahí en Inglaterra, y este confrontamiento con el rey Carlos, termina el rey Carlos exiliándose por miedo a que le iban a hacer daño. Y el parlamento puritano se quedó gobernando sobre Inglaterra. De hecho, hay una figura prominente en este gobierno de los puritanos en Inglaterra, Oliver Cromwell, quien dirigió al gobierno republicano teocrático que buscó implementar sus ideales de una sociedad purificada. Pero encontró ciertamente mucha resistencia. Y de nuevo terminó, ya para los años 60 y pico, terminó la monarquía nuevamente tomando su lugar. Pero algo importante que pasó en este periodo, mientras los puritanos estuvieron gobernando a través del parlamento y este señor Cromwell, en el 1645 este parlamento puritano, habiendo ganado esa ventaja militar que tenían, decidió imponer sus valores religiosos más estrictos sobre el pueblo. Hasta que en el 1647 prohibieron oficialmente todas las celebraciones navideñas junto con la Pascua y Pentecostés y demás. Convirtieron en delito algo que había sido por algunos siglos una celebración comunitaria. Y los puritanos, sin duda, como todos, tenían sus razones teológicas para justificar su guerra contra la Navidad. Decían que no existía ninguna base bíblica para justificar el nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre. Además, consideraban que las festividades que se hacían acerca de la Navidad eran festividades llenas de borracheras, de pecado, muchos asuntos como este, eran excesivamente paganas, era el término que utilizaban, y que eran además asociadas al catolicismo romano. En esa Navidad del 47, cuando prohibieron la Navidad, hubo un altercado histórico que se llamó el Motín de Canterbury. Prohibieron en Canterbury, en este pueblo, como en toda Inglaterra, prohibieron que se cerraran las tiendas en ese día. Nadie podía cerrar las tiendas. Todos tenían que mantener sus tiendas abiertas para que pareciera un día normal. Cerrar tu tienda ese día era algo que iba a tener una sentencia legal. Y empezó la multitud, las personas empezaron a congregarse dentro de las ciudades para empezar a rebelarse contra el gobierno. Arrestaron a un comerciante que decidió no abrir su tienda y esto estalló un motín en esta ciudad.
La multitud se enfureció de una manera que lo que aconteció luego fue caótico. Hicieron una protesta con mucha rebelión, atacaron al alcalde, a otros funcionarios, saquearon las tiendas que permanecieron abiertas y tomaron el control de puntos estratégicos de la ciudad. Colgaron árboles de Navidad por toda la ciudad como un desafío visible a la autoridad puritana. En Londres, por otro lado, los soldados patrullaban confiscando por la fuerza cualquier comida que tendría que ver con la celebración de Navidad, así como arroz con dulce, pasteles y todas esas cosas. Y las decoraciones tradicionales, como el árbol de Navidad, fueron prohibidas y demás. Se prohibió cantar villancicos, eran arrestadas las personas que cantaban villancicos y todo eso. En el 1652, luego de toda esta lucha que siguió incrementándose, la prohibición tuvieron que imponerla aún más fuerte porque veían que no había manera en que el pueblo se sometiera a estas prohibiciones y demás. Hasta que en el 58 siguieron todas estas revueltas, hasta que en el 58 muere Oliver Cromwell, fracasa el experimento puritano de gobernar sobre Inglaterra, y en 1660 el rey Carlos I regresa a gobernar, y hoy la Navidad es la festividad más grande que se puede celebrar en Inglaterra. El 90% de las personas la celebran ahí. Creo que su intento de erradicarla lo que hizo fue fortalecerla. Esta historia revela un asunto muy importante en cuanto a los temas que la Escritura no condena o expresa una opinión a favor o en contra. Estos asuntos son los que la Escritura define como asuntos de opinión. Pero no es tan solo la celebración de Navidad. Cuando tuvimos, por ejemplo, la situación del virus del COVID, que yo creo que hemos olvidado de alguna manera, cuán tentados fuimos en todos esos temas y todas esas divisiones, podemos atestiguar y dar testimonio de que hubo iglesias que se dividieron con este tema del virus y demás. Habían algunos que creían que se debían usar mascarillas, otros veían las mascarillas casi como demonios. Los que creían que debían seguir las reglas del gobierno y los que creían que el gobierno había pasado sus límites. Algunos decían los cristianos no pueden ponerse la vacuna. Algunos llegaron hasta decir que era la señal del anticristo. Hicieron ahí un tema ahí para poderlo poner como el 666 o algo así. Otros decían que había que ponerse las vacunas para someterse al gobierno, porque el gobierno estaba actuando en buena bondad. Si vamos al tema de las preferencias políticas, ni se diga, mis hermanos, acabamos de pasar un año de elecciones, iglesias tuvieron situaciones dentro de ellas por estos temas políticos. En cómo dirigir la iglesia, qué se debe aceptar en la iglesia y qué no. Algunos quieren una lista de instrumentos que se pueden usar en la iglesia y los instrumentos que no. Algunos dicen que la batería es del diablo, otros sin batería no pueden alabar a Dios. Algunos cuestionan que los himnos que se canten deben ser de personas que hayan muerto. Otros no ven problema con cantar canciones bíblicas contemporáneas. Algunos cuestionan que se pueda alabar a Dios con aplausos en la iglesia. Otros ven eso como una gran deshonra al Señor, mientras otros aplauden con gozo y alegría al Señor. Algunos condenan las redes sociales y dicen que es lo peor para la vida cristiana. Otros han acercado a muchos a través de las redes sociales al Señor. Algunos condenan al que va a la playa y otros se sienten más cerca de Dios cuando están en la playa experimentando la naturaleza. A algunos les encanta poner un árbol de Navidad en su casa y otros lo ven casi como si un demonio entrado a la casa. Mis hermanos, la lista es interminable. Ya yo creo que estoy hasta exhausto habiendo dicho esta lista. Pero creo que toqué los botones de muchos de nosotros aquí. La diferencia de opinión siempre ha estado ahí, desde el primer siglo. Esto no es algo nuevo, sino que ha existido desde que comenzó la iglesia. Diríamos aún desde que hay pueblo y hay personas, siempre ha existido.
La pregunta es, ¿cómo debemos lidiar con esas diferencias dentro de la iglesia? De una manera que nos aceptemos en el amor de Cristo unos a otros. Lea conmigo, vamos a leer Romanos 14, del versículo 1 al 13. Voy a ir sobre otros versículos, pero vamos a leer hasta el 13. Dice la palabra del Señor: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Mis hermanos, la carta a los romanos es una carta gloriosa, que sé que muchos aquí, al escuchar las predicaciones de esta carta, algunos han dicho que hasta Dios los salvó escuchando predicaciones de esta carta a los romanos. Es una carta gloriosa, sin duda, que muestra claramente el evangelio. Y el apóstol Pablo, en una carta tan teológica y evangelística, toma un capítulo completo para este tema de asuntos de opinión. Estos asuntos que tienen el potencial de dividir y destruir a cualquier iglesia local. Si usted va conmigo, es una preocupación en Romanos capítulo 15, usted va conmigo ahí a Romanos 15, versículo 5, y se da cuenta de que hay una preocupación en el apóstol Pablo, y dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El asunto que estaremos hablando en el día de hoy es un asunto que trae división a la iglesia si no es bíblicamente atendido. Hay temas en los que todos tenemos que estar de acuerdo, hermanos. Eso lo llamamos temas esenciales. Y aún dentro de la congregación hay temas que no son esenciales, pero son doctrinalmente importantes y también tenemos que estar de acuerdo. Eso lo llamó nuestro hermano Albert Muller, lo llamó el triage teológico, ¿verdad? Sabemos que hay cosas esenciales, hay cosas que nos permiten estar en la misma congregación, y ya hay temas de tercer y cuarto nivel que no son esenciales y que deberíamos tener unidad en ellos. Las doctrinas que como iglesia hemos adoptado es algo en lo que debemos tener unidad. Hemos afirmado un pacto de miembros en una confesión de fe. Como he dicho, las doctrinas fundamentales del evangelio. En eso no podemos tener ninguna diferencia de opinión, porque Dios nos ha hablado claramente en su escritura. Pero hay otros temas que son asuntos de opiniones y no son asuntos esenciales. Y debemos saber cómo vamos a manejar nuestras diferencias
en estos asuntos. Porque si no, mis hermanos, vamos a hacer mucho daño y vamos a terminar dividiendo la iglesia. En ese primer versículo vemos esa palabra opiniones. En la Nueva Biblia de las Américas traduce como opiniones. Y esta palabra es clave, porque esta palabra también es sinónimo y puede significar, entre otras cosas, pensamientos, discusión, razonamientos. Todos estos asuntos, estas formas de pensar que pueden llevar a discusiones, además pueden llevarnos a un debate acalorado. Y aquí mismo en Romanos 14, el mismo apóstol nos da dos ejemplos de esto. No significa que Romanos 14 solo se va a encerrar en estos dos ejemplos. Esto aplica a todo tema que es un tema de opinión. Pero habían dos cosas dos cosas que estaban pasando en el contexto de la iglesia en Roma. Y era cuanto a lo que se podía comer y qué cosas no se debían comer. Vemos que son mencionadas las legumbres ahí. Vemos también que se está hablando de días normales y días especiales, que vemos en el versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Y no necesariamente en este contexto está hablando del día del Señor, porque sabemos que de los que está hablando son de judíos que estaban observando fiestas y otros días de la ley judaica. No es que está ahí en ese tema, ¿verdad? Sabemos que hay hermanos que pudieran interpretar eso de manera diferente, pero ahí no está hablando del día del Señor, está hablando de las fiestas y los días que celebraban los judíos. Eso lo sabemos por el contexto. John Piper dijo algo que es muy sabio, dijo con mucha sabiduría: la forma en que tratamos en la iglesia las cosas que no son esenciales es un asunto esencial. Y hoy mi intención es contestar esta pregunta que hice al principio: ¿cómo debemos lidiar con esas diferencias dentro de la iglesia? De una manera que nos aceptemos débiles y fuertes en el amor de Cristo. Voy a dar un poco de contexto. Llevo unos domingos sin predicar, así que esté relajado y tranquilo. Bueno. Algunos podrían decir que este capítulo Pablo lo escribe para proteger al débil del fuerte en la fe. Pero en realidad, cuando estudiamos a fondo el capítulo, nos damos cuenta que su intención principal es proteger la libertad cristiana y corregir tanto al débil como al fuerte. Y estamos hablando aquí en conciencia, débil y fuerte en conciencia, para que vivan conforme al amor de Cristo, quien nos aceptó a ambos, al débil y al fuerte. Es evidente que cuando leemos el texto hasta el capítulo 15, vamos a darnos cuenta de que el hermano fuerte tenía una conciencia mejor informada de estos asuntos, en cuanto a que eran asuntos de opinión, ya que Pablo se incluye en la lista de los hermanos fuertes. Eso lo vemos ahí en el capítulo 15, versículo 1. Pablo dice: así que nosotros, los que somos fuertes. Vemos a Pablo diciendo que se incluía en ese grupo de fuertes, que no tenía una conciencia débil, sino fuerte. Y es evidente que Pablo le habla a ambos grupos, tanto a débiles como a fuertes. Pablo era judío y tenía todas estas costumbres y demás, pero el evangelio lo había libertado. Y le estaba diciendo de manera indirecta al débil: muévanse de ahí, fortalezcan su conciencia en su libertad en el Señor. El hermano Sugel, que hizo una predicación muy buena hace unos años atrás, propuso que Pablo en el capítulo 14 quiere impedir que en la iglesia en Roma se estableciera la tiranía del hermano débil. De hecho, ese fue el título del sermón de Sugel, que hace unos años escuché y recientemente hice referencia. Él dice que este capítulo, en una manera, Pablo está directamente escribiendo
para que en la iglesia en Roma no se estableciera la tiranía del hermano débil. Este hermano que dice: como yo no puedo participar de esas cosas con limpia conciencia, nadie tiene derecho de hacerlo. En otras palabras, este es el hermano que, si le dan la oportunidad, llenaría la iglesia de reglas para aparentemente tener una congregación más santa y menos mundana. Pero Pablo no permitió esto. Los débiles, de una manera sutil, empiezan a desarrollar una actitud hipercrítica hacia todo el que no tiene las mismas convicciones que ellos tienen en estos asuntos de conciencia. Y en este texto nos damos cuenta que ellos estaban condenando y juzgando a los fuertes. Y eso lo vemos en el versículo 3. La segunda parte del versículo 3 dice: y el que no come, hablando del débil, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Ahora bien, ¿quiénes son los débiles? En este contexto, claramente son los israelitas convertidos, verdaderos creyentes. No estamos hablando aquí de que había duda de si eran creyentes, eran hermanos verdaderos en la fe. Eran israelitas convertidos, por eso es el tema de la comida y los días. Estos no eran judaizantes como en la iglesia de Gálatas. Esto no era que estaban equivocados en algo fundamental del evangelio. Eran hermanos verdaderos, confiando en Cristo con una conciencia débil en asuntos de opinión. Estaban marcados porque fueron criados como judíos. Imagínate, tú se cría una familia de judíos donde no se come cerdo, no se come muchísimas, ¿verdad? Su dieta es súper limpia en ese sentido. No pueden combinar un envase con otros, los días de fiesta, las oraciones, todos estos asuntos. Se criaron en eso. Y ahora llegan a Cristo y les dicen: olvídate de todo eso. Y dicen: no puedo. Como muchos de ustedes no pueden dejar de comer lechón en Navidad. O otras cosas, hay otras cosas que no voy a entrar porque hay demasiados países aquí. Puede quedarse algún país fuera. Y el contexto de hoy, ¿quién es el débil en el contexto de hoy? Normalmente no nos vemos a nosotros mismos como débiles. Algunos dirían: este mensaje es para otro, pero no para mí. Hermano, presta atención a la palabra para tu propia alma. Te pido encarecidamente, limítate de pensar en alguien que no seas tú mismo. Porque hay instrucciones para el débil, pero también instrucciones para el fuerte. Pablo dice que los débiles estaban juzgando a los fuertes, pero los fuertes estaban menospreciando a los débiles, mostrando en parte su debilidad también. Ambos estaban en debilidad en una manera. Y quiero aclarar que la debilidad de la que está hablando el apóstol Pablo no es una debilidad en cuanto a su fe, no es una fe débil, sino que es una debilidad de la conciencia. No es una debilidad necesariamente por su pecado, no es una persona débil por el pecado, sino es débil por su conciencia. Y los cristianos fuertes, según podemos comprender en el texto, son aquellos que tienen una conciencia mejor informada, la cual le da la libertad de hacer lo que desea, lo que van a hacer sin estar juzgados por la palabra del Señor. Ellos sabían, estos fuertes, que no había ninguna razón religiosa para limitarse de cosas que Dios no les había prohibido. Estos fuertes pueden ser débiles en otras áreas. No malentendamos de que eran fuertes en todas las áreas. Pueden ser débiles en otras áreas. Como he dicho, por ejemplo, aquí estaban mostrando debilidad, menospreciando al débil. No estaban andando en amor. Los verdaderamente fuertes son aquellos que llevan las flaquezas de los débiles. Y estos problemas, mis amados,
estaban poniendo en peligro a la iglesia en Roma. Estaban llevando a la iglesia a la división. Por eso en parte tenía en mi corazón traer este mensaje a la congregación hoy. Dios está haciendo algo hermoso entre nosotros, pero estos temas de opiniones pueden traernos división y finalmente deshonrar al Señor. Yo sé que la porción de hoy es extensa y me tomaría como 3 sermones, pero quisiera resumir el mensaje e invitarle a que continúen meditando en el pasaje bíblico durante toda la semana. Yendo al bosquejo de hoy, el versículo 3 nos da un bosquejo natural del texto. Mire el versículo 3 conmigo y miremoslo con ojo de predicador. Dice, vamos a ver si usted puede, vamos a ver. Pero el texto, el 3 nos da el bosquejo completo. Dice, el que come no desprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y ese es el bosquejo de nosotros hoy. El fuerte no desprecia al débil, el débil no juzgue al fuerte. Aceptémonos unos a otros porque Dios nos ha aceptado. Empecemos con no juzgues a tu hermano, no juzgues al fuerte. En el versículo 4 nos dice, hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Aquellos que son citados entre esta porción del versículo 4 al 6 está haciendo referencia al débil. Y aquellos que normalmente son débiles tienden a ser hipercríticos de muchos asuntos, en cómo los demás viven, cómo hacen las cosas, cómo ellos las harían, en muchos asuntos que no estamos hablando de cosas esenciales que la palabra da mandatos claros. Estamos hablando de asuntos de opinión, porque claro que todos debemos ser críticos en una manera correcta, edificante, cuando hay un hermano haciendo cosas que son pecado claramente en la Escritura. Pero este tipo de hermanos normalmente son hipercríticos en estos asuntos de opinión. Y hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿quién tú eres para juzgar? Y le dice en una manera: el que juzgas ha sido aceptado por Dios. Pero ¿quién eres para juzgar? ¿Cómo juzgas a aquel que ha sido aceptado por el Señor? ¿Quién eres tú para juzgar al criado del otro? Dios es perfecto, Dios es santo y lo recibe como hijo. ¿Tú quién eres para rechazar a tu hermano que piensa que la batería es un instrumento para la adoración a Dios, o que pone un árbol de Navidad en su casa? ¿Quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Cómo nos atrevemos a rechazar a aquel que ha sido aceptado por Dios? No olvidemos, mis hermanos, que al que juzgas tiene un amo. Dice el texto, el versículo 4 dice: para su propio, más adelante, para su propio amo está en pie o cae, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Quiénes somos para juzgar a aquel que tiene un amo, que es Dios? No te burles del que no hace lo que tú haces. El Señor es su amo, no eres tú su amo. Él no vive para ti, sino para su Señor. Los hermanos débiles terminan normalmente enseñoreándose de algunos hermanos más jóvenes en la fe. Pero el texto recuerda que quien nos sostiene en pie no será el hermano que nos critica, o no será el hermano débil, no, el que nos sostiene en pie es el Señor. Pero podemos ser tentados porque este tipo de hermano crítico tiende a verse como si fuera más santo que otros. Y pueden haber hermanos más jóvenes en la fe que entonces ahora depositan su confianza en hacer lo que
lo que él hace, violando así su conciencia y no haciéndolo como para el Señor, sino para no tener la crítica de este hermano. Y terminan no confiando en su amo, que es el Señor, sino terminan confiando en el hombre. Por eso es que lo que hagas en estos asuntos debes hacerlo para el Señor y no por temor al hombre. Hermano débil, no olvides que al que juzgas, lo que hace, lo hace para el Señor. Dice el versículo 5, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Cada uno debe estar convencido en su propia mente. Si dudas, hermano, no lo hagas. Ve a la palabra del Señor para informar tu conciencia. Tu conciencia no es tu dueña, Dios la ha puesto ahí para bien de nuestras almas, pero tu conciencia no es tu dueña, tu dueño es Dios. Fíjense que ahí es repetido para el Señor, varias veces, 4 veces, para el Señor lo hace. Debemos reflexionar y no hacer las cosas porque otros lo hacen, sino porque estoy plenamente convencido que lo estoy haciendo para el Señor. Por eso no podemos desconectarnos de la palabra del Señor. Esa palabra del Señor nos da la fortaleza y la sabiduría para tomar las decisiones en estos asuntos de opinión. Por ejemplo, yo personalmente, yo me he abstenido de beber vino. Yo no trato de no beber nada que tenga alcohol, a menos que me den algo, un pollo guisado con cerveza o algo así, pues obviamente no. O me den alguna bebida que tiene un poco de alcohol y ni tan siquiera se nota, pero trato de no beber alcohol. Me abstengo totalmente del alcohol lo más que pueda. A menos que vaya en casa de un italiano, y no tenemos italianos aquí, que me encantaría, ¿verdad? Porque los italianos siempre beben vino, pues tendré que hacerlo por amor a la hermana o al hermano. Pero personalmente me abstengo de beber alcohol por razones prudentes. Ahora bien, si yo me paro aquí hoy y digo aquí todo el mundo se debe abstener del alcohol, ya pasé la línea. Porque la Biblia no lo condena. La Biblia condena al que se embriaga. Vemos cómo puede ser esto, por una buena intención. Yo personalmente me abstengo y tengo mis razones prudentes para abstenerme. Y te puedo aún convencer de por qué te deberías abstener, pero no deberías hacerlo. Deberías tú en tu conciencia fortalecerla en la palabra del Señor, y si en algún momento es una convicción para ti, bien. Pero no es que yo estoy bien y tú estás mal, porque te tomas una copa de vino. Vemos cómo se ve ese asunto, o sea, son asuntos de opinión. Podemos terminar haciendo daño, tratando de imponer nuestras opiniones a otros, hermanos. Si el Señor así nos lo ha determinado. De hecho, el apóstol Pablo claramente dice en el versículo 16, por tanto no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Ahí vemos claro que el apóstol Pablo no está diciendo no, niega la libertad cristiana o di que está mal. No. El apóstol Pablo está diciendo mantente firme en lo que ya tú has determinado que es bueno. Dice al débil, cuídate de no ser el juez de tu hermano. Líbrate de eso, porque él tiene un juez. Líbrate de eso. Pero también le habla al fuerte, y voy a brincar al versículo 14 y luego regresaremos. Y le dice al fuerte, no desprecies a tu hermano. No desprecies a tu hermano. Aquellos que no tienen problemas en su conciencia acerca de los asuntos de opinión, lo que revela es que realmente eres fuerte en tu conciencia. Realmente lo que muestra que eres fuerte en tu conciencia
es que aceptes a aquel que es débil en su conciencia. Pablo se ubica, como dije, entre los fuertes. En el versículo 14 dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él lo es. Fíjense la convicción que ha llegado Pablo, y normalmente esta es la convicción de un hermano fuerte en la fe. Es un hermano que no ve las cosas inmundas en sí mismos. Usted ve, por ejemplo, un ladrillo, y usted dice, bueno, el ladrillo puede ser bueno, puede ser malo. No, el ladrillo no es el problema. Es que en nuestro corazón, con el ladrillo puede edificar un edificio y con el ladrillo puedo matar a alguien. Pablo está diciendo, el problema no es que esas cosas son inmundas. Lo que Dios creó ha sido bueno. El problema somos nosotros y cómo está nuestro corazón en cuanto a esos asuntos. Él ha resuelto, no hay nada inmundo en sí mismo. Pero ahora bien, si alguien ve algo inmundo y tiene unas razones para eso, tenemos que respetar al hermano, tenemos que amarlo. ¿Qué le dice Pablo al hermano fuerte? ¿Qué le dice Pablo al hermano fuerte? Y vemos ahí en el versículo 15, le dice al hermano fuerte: no entristezcas a tu hermano. Mire que dice: si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No entristezcas a tu hermano. Querido hermano, si un hermano te ha dicho que hay algo que le causa problemas en su conciencia, por ejemplo, tú sabes, ya yo he dicho aquí públicamente, miren hermano, yo no participo de la bebida, ¿verdad? Y tampoco te voy a juzgar si de momento fui a tu casa y te tomaste una copa de vino y demás, pero ¿qué sería mejor para mí? Mira, a lo mejor para ti yo soy débil. Bien, no hay problema. ¿Qué tú haces con un hermano así? Pues no haces una fiesta en tu casa con bebida. De hecho, que a pesar de que a veces me toca con la familia, en la sangre, ¿verdad? Me toca ir compartir a veces en fiestas así. No es que me pone en tentación de nada, absolutamente no es eso. Pero estoy dando solo un ejemplo. ¿Qué hacemos con el hermano débil? Si tú eres fuerte realmente, tú no entristeces a tu hermano débil. Tú no lo entristeces, no lo expones a una situación donde tú sabes que lo va a entristecer, porque no estás mostrando amor. La otra cosa es que no sabías. Pero si ahora lo sabes, no empieces ahora a tratar de convencerlo. Tú eres el débil que estaba predicando el pastor Héctor. Eso no es amor. Empiezas por amor, sabes que cuando compartes con este hermano hay ciertos asuntos que él no vea bien. Entristezcas a tu hermano, vive conforme al amor. El otro que nos dice al que se cree fuerte, dice: no destruyas a tu hermano, no lo destruyas. Mire, dice: no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Bueno, podemos entristecer y podemos también destruir. Podemos también destruir a llevar a aquellos que tienen problemas de conciencia y nosotros empujarlos a violar su conciencia. Lo peor que le puedes hacer a una persona es llevarlo a violar su conciencia. Lo estás destruyendo. No estás haciendo nada bueno. Si ves a alguien que tiene problemas de conciencia en unos asuntos de opinión, ámalo, respétalo, dale su espacio. No lo destruyas. No lo destruyas, porque Dios ha dado la conciencia para nuestro bien. Claro, si tienes la oportunidad de influenciarlo de una manera amorosa en el caminar, bien. Pero asegúrate que no lo estés llevando a violar su conciencia. Es una de las razones, por ejemplo, por qué yo no bebo alcohol. Porque puede haber hermanos que en el proceso miren eso y digan: un pastor bebiendo, bueno, pues significa que yo puedo beber. A lo mejor había resuelto no beber y ahora cae en un gran pecado. Prefiero abstenerme y no ser piedra de tropiezo, que es el próximo, ¿verdad?, punto que vemos ahí. Y dice aún al hermano fuerte en el versículo 16:
le dice, no violes, ¿verdad? En otras palabras dice, no violes tu conciencia por agradarlo, tampoco es bueno. Tampoco es bueno que ahora el hermano débil te dice, bueno, yo creo que esto no se debe hacer de esta manera o este día no se debe celebrar. Y entonces ahora tú por agradar a tu hermano débil dices, es verdad, tienes toda la razón, pero estás violando tu conciencia. Ya tú habías resuelto que eso no era un problema. Tampoco lo estás ayudando. Esa no es manera de ayudarlo. No violes tu conciencia por agradarlo. No es bueno para ti tampoco. No es bueno que lo invites a él a violar su conciencia y no es bueno tampoco que tú violes tu conciencia. Tú puedes tener una hermandad con tu hermano. En muchísimas otras maneras puedes hacer que esa hermandad crezca sin tener que compartir lo que él cree o no cree en estos asuntos de opinión. El evangelio no es asuntos de opiniones, esto es lo mínimo, hermano. Es interesante que son pequeños temas comparado al evangelio, a la teología que está clara, todo eso, pero son estos pequeños temas que traen la división a la iglesia. Entonces, o sea, significa que no puedo amarlo, no puedo congregarme con él porque tenemos estas pequeñas diferencias en estos temas que no son ni terciarios, algunos de cuarto nivel. Lo que significa es que no tenemos amor. Pero ahora bien, el versículo 17 también le dice al fuerte, le dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Hermano fuerte, no pongas tu libertad por encima de aquel que Cristo murió. A veces estamos tan aferrados a nuestra libertad que no podemos sacrificarnos por el hermano débil. No podemos hacer un pequeño sacrificio. El hermano no come cerdo porque piensa que estamos que la desagrada a Dios porque el Levítico 11 habla de eso. Y ahí tú vas, no, pues en mi casa cuando venga tiene que aprender a comer cerdo porque eso es lo que voy a hacer en mi casa. Hermano, no pongas tu libertad por encima de tu hermano. No hagas eso. Si eres fuerte, no harás eso. De hecho, si haces eso, lo que estás mostrando es que tú eres el débil. Eso es lo que estás mostrando, que tú eres el débil. Porque nosotros tenemos un llamado mayor. Esas cosas de opiniones, eso no es el reino de Dios. Nosotros continuamos adelantando el reino de Dios y ponemos las cosas importantes del reino de Dios por encima de nuestras libertades cristianas. Si me tengo que abstener de algo, me voy a abstener por amor a mi hermano. El amor es sacrificial, por eso nos dice ahí, nos recuerda, sirve a Cristo, porque el que de esta manera sirve a Cristo, haciendo esto con tu hermano débil en estos temas en particular, estás sirviendo a Cristo de una manera muy amorosa, estás glorificando al Señor. Camina con tu hermano en amor y a lo mejor con el tiempo su conciencia se fortalecerá. Y digo a lo mejor porque no tenemos control de eso. Pero es muy probable que su conciencia se fortalezca por tu amor, tu buen testimonio hacia el hermano débil. Pero claro, si lo que haces es chismear, criticarlo, no invitarlo ahora porque no estás dispuesto a sacrificar tu libertad, te separas. ¿Qué estás haciendo? Estás destruyéndolo. Entonces ahora estás mostrando que tú eres el débil. Imagínese un hermano que ha sido soldado toda su vida, que es estricto en todos los aspectos de su vida, que tuvo un ejército que la línea, si se pasaba a media pulgada, ya eso no servía, había que hacerlo nuevamente. Que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, cuando le decían silencio era silencio, si se podía escuchar todo menos él. Que su vida es súper estricta. Y ahora viene a la iglesia y alguien le enseña y le dice, aquí tenemos que ser solemnes porque tenemos al Dios del universo. ¿Tú sabes cómo tú eras de firme y respetuoso y solemne con tu capitán cuando estabas ahí? Pues imagínate, aquí es Dios. Imagínate ese hermanito soldado cómo va a actuar aquí. Si se mueve alguien,
problema. Tenemos que entender, mis hermanos, como estaba pasando aquí en la iglesia en Roma. O sea, ¿cómo podemos pedirle a alguien que se crió como judío, que no comía ciertas cosas, que guardaba estos días, que tenía temor de todos estos asuntos? Igual como si tuviéramos ese ejemplo, un soldado que se crió en todo este orden y de momento ve un papá luchando con su hijo ahí como por 5 minutos y ya el soldado está buscando la manera de cómo levantarlo y ponerlo en su lugar. O sea, son cosas, mis hermanos, las cuales vamos a precisar y tenemos que ser sensibles a nuestros hermanos. No son así porque necesariamente quieren, así es su conciencia. Hay algo en su conciencia que los trae a esto. Tenemos que ser entendidos, amorosos también. Claro, por lo cual el débil no debe sentarse a juzgar a su hermano y hacer lo que he indicado anteriormente, lo que indica el texto. No te sientes como juez de tu hermano. Ora también por tu hermano. Si crees que es algo que está haciendo mal, en tu conciencia está mal, ora por tu hermano. Pero también entiende que él lo que hace, lo hace para el Señor. Finalmente, aceptémonos unos a otros, mis hermanos, aceptémonos unos a otros. ¿Qué cosa debemos procurar para aceptarnos los unos a los otros? Vemos ahí en el versículo 19, Pablo comienza con los débiles. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Tu vida, mi hermano, debe ser para edificación de tu hermano. ¿Te has sentado a reflexionar por un momento si tu vida es de edificación a aquellos que te rodean? Aquellos en la iglesia que Dios te ha puesto al lado. Es una pregunta importante, mi hermano, porque a veces no pensamos en eso. ¿Qué añado a la vida de mis hermanos? Porque a veces lo que puedes estar trayendo son solo conflictos y problemas y críticas y situaciones. Y terminas no edificando a tu hermano, terminas alejándolo. Nuestra vida como creyentes dentro del cuerpo es para edificación de los unos a los otros. No seas tropiezo para tu hermano, como dice el texto. No seas tropiezo para tu hermano. Mira lo que dice el 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. No hagas tropezar a tu hermano. Hermano débil, no destruyas a tu hermano imponiendo tus opiniones sobre asuntos que son de opinión. No hagas sentir a un hermano porque hace cosas diferentes a ti que tú no estarías de acuerdo. No lo hagas sentir como un inconverso porque no hace las cosas como tú las haces. Edifica a tu hermano. Fortalece tus convicciones delante de Dios. El 22 dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Hermano, no caigas en ser sometido a tu conciencia sin conciencia de la voluntad de Dios. No hagas lo que hagas motivado por nadie que no sea Dios. Esto implica que tus convicciones deben venir por temor a deshonrar a Dios. No por estilos o gustos, sino por temor a deshonrar al Señor. Pero hermano, a veces a mí me causa mucho dolor escuchar personas haciendo bromas acerca de hermanos que creen en algunos asuntos diferentes a nosotros. Yo le voy a decir algo, yo respeto a cada hermano que está convencido por la palabra de Dios de su creencia. Tiene mi respeto, aunque difiera de él y crea que tiene una mala interpretación. Tiene todo mi respeto, porque sus convicciones no son por lo que quieren, por lo que el Señor no está convencido, porque dice que la palabra de Dios
dice tal y cual, y aunque la interpretación esté mal, pero él está interpretando eso y está ahí porque dice, si me muevo de aquí, deshonro al Señor. Yo respeto a un hermano así. Aún no significa que va a estar de acuerdo con él, porque veo que hay una mala interpretación. Pero veo que lo está moviendo es una motivación piadosa. Y yo invito a cada hermano a que filtres tus convicciones por la voluntad del Señor, por esa palabra. Si hay algo que estás haciendo porque es que lo hace fulano de tal, o lo hacen en la iglesia tal, o lo hace, fíltralo por la palabra del Señor, hermano. Asegúrate que las convicciones que tienes no son de hombres y son delante de Dios. Y no estoy diciendo con esto que no podemos tomar ejemplo de otros hombres piadosos. Qué bueno que lo podemos hacer. Pero ellos no son Dios. Ellos no son tu amo. Fortalece tu fe. Dice ahí en el texto, en el versículo 23, pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Esa fe que está hablando ahí es lo que crees, las creencias que tienes, lo que crees acerca de Dios. No debilites tu conciencia más con tus temores naturales, con las tradiciones de hombre, con lo que te enseñaron tus padres, que a lo mejor es bueno, pero te está lastimando la conciencia. Lucha con eso, trae tu conciencia al Señor, a la palabra del Señor. Mire el apóstol Pablo, educado a los pies de Gamaliel, más judío que ese no podía haber, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. ¿Habría alguno que pudiera tener más ataduras al judaísmo que Pablo? ¿Pero qué hizo el evangelio? Lo libertó totalmente. Y ahora está diciendo, yo soy fuerte, tengo una conciencia limpia. Camina hacia adelante fortaleciendo tu fe. Si lo haces por temor a otras cosas o personas que no sea temor a Dios, es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Pero ahora bien, a los fuertes, empezando en el capítulo 15, le dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿Qué será esto de sobrellevar las flaquezas de los débiles? Y esto es lo que yo he dicho, esto es lo que realmente te denomina si eres fuerte. Es que caminas con aquel que es débil. Es que muestras amor a aquel que es débil. Es que estás con él, mostrando un buen testimonio de Cristo, ayudándolo aún a fortalecer lo que tú entiendes que es una conciencia débil. Pero te voy a decir algo, si lo rechazas, si tratas de que se vaya por encima de su conciencia, lo vas a alejar más de ti y probablemente de la iglesia. Sobrelleva las flaquezas de los débiles. Camina con ellos. No tienes que decirle que estás de acuerdo con ellos, pero que ellos vean tu esfuerzo por amor, tu sacrificio, tu amor sacrificial. Mis hermanos, no hay nada que pueda contra el amor. Es que este hermano no puedo negar, él piensa diferente en estos asuntos que yo, pero no puedo dejar de ver que Cristo está en él. Es tan amoroso. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. No vivas para agradarte a ti mismo. A veces algunos toman la libertad cristiana y la toman como libertinaje y la toman como modo de vida. Hermano, la libertad cristiana, si la línea está un poquito más allá, nosotros estamos lo más acá posible. Dice, ¿cómo que estamos acá lo más acá posible? Hermano, nosotros no estamos jugando con la libertad cristiana para estar entre las líneas, esto lo puedo hacer, esto no, estamos yendo como a los límites con Dios. No, nosotros estamos extendiendo el reino de Cristo. Yo no te estoy limitando tu libertad cristiana, sino que el reino de Cristo que tiene que adelantarse, y somos nosotros los que lo adelantamos en la fuerza del Espíritu Santo, nosotros no estamos
viviendo la vida cristiana como de vacaciones o viviendo para nuestros placeres, nuestros deleites, para gozarnos de todas las libertades que Dios nos ha dado. Siempre la pregunta debe ser, ¿esta libertad que voy a ejercer me edifica? ¿Esta libertad me hace adelantar en mi camino en el Señor? Alguien me pregunta el otro día, hermano, ¿puedo? ¿Y es bueno que un cristiano vaya al gimnasio? A esos temas de opinión. Mi contestación es, bueno, depende. No podemos decir, nadie puede decir que está limitado eso. Pero la pregunta es que ¿eso te va a edificar? ¿O te va a poner en tentación a caer atrás? Bueno, entonces no deberías hacerlo, piénsalo, pero no deberías hacerlo. Si esa libertad cristiana no te va a adelantar en tu caminar en el Señor, no la ejerzas, muere a ella. No vivas para agradarte a tú mismo. Cristo es nuestro ejemplo, mis hermanos, lo dice el texto. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. No vivas para agradarte a ti mismo. Tu vida es un acto de amor sacrificial para Dios y para todos aquellos que están a tu alrededor. Hay algunos que ponen sus banderas en sus libertades y cuando alguien se acerca, no me toques la bandera, no me toques esa libertad. Yo digo, pero para. ¿Estás viviendo para Cristo o para la libertad que tienes aquí? Seamos cuidadosos, hermanos. Pablo está diciendo aquí, protejamos la libertad cristiana. Protejamos la libertad cristiana. Ese no es el problema. El problema es cuando la libertad cristiana se ha convertido en un ídolo. Ahora tú eres el débil. Hermanos, para concluir, el Señor Jesús es nuestro ejemplo supremo, como dice el texto que acabo de leer. Fíjense que en el tiempo de Jesús, la Escritura nos habla de un asunto muy similar en cuanto a este tema que comentaba al principio de la Navidad y demás. En Juan 10, 22 al 23, dice el texto en Juan 10, 22 al 23, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esto es lo que se conoce como Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Esa fiesta de la dedicación no era una fiesta mandada por Dios a celebrar. Si ustedes recuerdan, yo hace poco hablé de eso. Esa fiesta fue una rededicación al templo. Si se acuerdan, cuando hablé de esto, estaba Judías Macabeo, que era Judas el que le decían el martillo, hizo una rebelión contra Antíoco Epífanes, que prohibió y deshonró el templo judío y prohibió las prácticas judías en el templo judío. Y Judas Macabeo hizo una rebelión y retomaron el control del templo. Y en ese momento estamos en 400 años de silencio, no hay profeta en el pueblo. O sea que esa fiesta de rededicación no era una fiesta mandada por Dios. Y ellos hicieron una fiesta y la establecieron y todos los años, todavía a este punto, celebran Hanukkah. Y Juan 10 nos está diciendo que en esos días se celebraba la fiesta en Jerusalén de Hanukkah. ¿Y Jesús estaba en dónde? En el templo, en el meollo de la fiesta. Jesús estaba en el templo. ¿Pero qué hacía Jesús en el templo? Predicando el evangelio de Cristo, dando testimonio de Cristo, de Él mismo. Esa fiesta, de hecho, era una fiesta recordando y celebrando que Dios le permitió retomar ese templo. Pero no olvidemos que ese templo Jesús lo limpió 2 veces. O sea, no era que Jesús estaba agradado con lo que estaba pasando en el templo, para nada. No era que estaba agradado con los sacerdotes, no era que estaba agradando con nadie. De hecho, todo lo mundano estaba pasando en ese templo. ¿Y dónde estaba Jesús? En el pórtico de Salomón, enseñando su palabra. No nos dice el texto que él estaba de acuerdo con la festividad, a pesar de que estaba ahí.
Y estamos seguros que ante los judíos era piadoso participar de una fiesta que le daba la gloria a Dios. Y de vez aprovechó la oportunidad y predicó su evangelio. ¿Qué es lo importante del tema, mis hermanos? El evangelio y la gloria de Cristo. El reino de Dios no es comida ni bebida ni asuntos de opinión personal. Mis hermanos, todos aquí hoy podríamos ponernos de acuerdo y decidir llegar al punto que todos tengamos la misma opinión en estos asuntos. Imposible, pero pretendamos que podríamos llegar a la misma opinión. Ahora pregunto yo, ¿de quién sería la opinión? ¿A la lista de quién le hacemos caso? ¿O lo hacemos por votación y todos se someten a la mayoría? No tomemos en cuenta la conciencia de nadie, que se sometan a la mayoría. Pero no, mis hermanos, esa no es la voluntad de Dios. Decía el pastor MacArthur, se preguntaba, ¿dónde será más evidente la gloria de Dios? En una iglesia que ha aprendido a vivir en amor y respeto a pesar de la diferencia de opiniones. Dice en Romanos 15, 5 al 7, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz. Fíjense que está hablando de todas estas diferencias y les está diciendo, en todas estas diferencias estén que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que el vínculo de nuestra unidad no sea una lista de reglas en asuntos de opinión o dogmas de hombres, sino que el vínculo sea el amor, la paciencia y el consuelo del Señor. Intencionalmente dejé los versículos del 7 al 13 del capítulo 14 y los voy a leer para concluir. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Está como un sándwich. Esto es lo que nos debemos llevar hoy. Está en un sándwich. Atiende a los débiles, atiende a los fuertes. Nos manda a aceptarnos los unos a los otros. Y ahora en ese sándwich, el jamón, que es lo más rico, que está en el medio, nos dice, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y ahora atiende también al fuerte. O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Volvemos a ver el bosquejo del texto. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Vivir con la conciencia de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que estamos aquí no para hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Hermano débil, sé cuidadoso poniendo estas cargas pesadas. Aquel que le pones esas cargas tiene un Señor. Hermano fuerte, ten cuidado de despreciar a tu hermano, porque lo que hace en su debilidad lo hace para su Señor. Y no te olvides que al final todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos daremos cuentas a Dios y su veredicto es el único válido, final. No tomes la posición que solo le corresponde al Señor. No te acerques a ayudar a tu hermano como un juez con un espíritu de autoridad, sino acércate a tu hermano con un espíritu humilde. No te acerques a tu hermano como juez. El único que puede juzgar el corazón y las motivaciones es Dios. Primera de Corintios 4:5, el apóstol Pablo dice, por tanto no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará las cosas ocultas a la luz, las cosas ocultas de las tinieblas, y también pondrá de manifiesto
los designios de los corazones, entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Estos serán buenas noticias para aquellos que estamos en Cristo, pero muy malas noticias para los que no están en el Señor. Si estás aquí siendo contado como entre el pueblo de Dios y no eres del Señor, como quiera comparecerás ante Cristo. Nosotros los creyentes compareceremos no en un tribunal de condenación, en el caso tuyo estarás en un tribunal de condenación. Por tal, le pido al Señor que tenga misericordia de ti. No es que te vas a escapar de este tribunal, todos compareceremos. Pero mis hermanos, hablando a los de la fe, cuando lleguemos al juicio nos vamos a sorprender. Porque a lo mejor ese que criticabas y juzgabas, lo que hacía era agradable a Dios y recibirá su recompensa. A lo mejor ese que despreciabas por su debilidad, recibe gloria de su Señor. Sé instrumento de bendición a otros y no lo hagas tropezar. Oremos. Señor amado, Padre eterno, venimos delante de ti reconociendo que tu palabra es un bálsamo a nuestros corazones, Señor. Señor, yo te ruego que me perdones, Señor, si en algo he pecado, Señor. Te pido perdón de antemano, Señor. Sabes que me invade el corazón la unidad de tu iglesia, Señor amado, y me da dolor ver todos estos asuntos de opiniones, cómo nos dividen, Señor. Perdónanos, Señor, si en un intento por amar a mis hermanos, Señor, he lastimado a alguien. Te pido, Señor, que guardes el corazón de cualquier hermano, Señor. Y Padre, permite que aún en medio de mi debilidad este sermón, tu palabra, Señor, sea para edificación, Señor, de todos. Sea para la verdadera unidad, sea para crecer en Cristo, para amarnos los unos a los otros, vivir conforme al amor, alejarnos del juicio en estos aspectos. Alejarnos, Señor, de despreciar a nuestros hermanos. Perdónanos cuando lo hemos hecho. Perdónanos, Señor. Señor, y te pido que esta palabra, Señor, no seamos como aquellos que son olvidadizos, Señor, sino que podamos seguir viendo el texto y teniendo de estas ricas palabras, Señor, que nutran nuestra alma y podamos así vivir por ella y glorificarte. Te ruego por Iglesia Comunidad de Gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unánimes, como dice tu palabra, teniendo paciencia los unos con los otros, consuelo, aceptarnos los unos a los otros, porque tú nos has aceptado, Señor, para que unánimes a una voz te glorifiquemos en todo, Señor, lo que hagamos. En el nombre de Cristo oro. Amén.